¿Cuál es la relación inversa en el examen? Circula la sangre. En la aorta, decimos que la aorta tiene más o menos 2,5. Decimos que tiene 2,5 de área. Y le pusimos 3, no sé por qué le puso 3, pero si tiene que ser 2,5, pero no sé por qué le puso 3, pero es eso. El redondeo. Está por ahí. Redondeo. Okay. Si este es el gasto teórico, ¿verdad? Que dijimos que era el gasto cardíaco dividido haciéndole en mililitros. Entonces, esta es la velocidad de la sangre. En el momento de la aorta, fíjense, 30 centímetros por segundo. Esa es la velocidad que la sangre pasa por la aorta. 30 centímetros por segundo. En un segundo pasó 30 centímetros. Ok, ahora nos vamos al capilar, al lecho capilar. ¿Qué área tenía el capilar? Decíamos que el capilar era lo más grande, ¿verdad? Del tamaño del salón. Ese ancho es la manguera. Entonces, ponemos eso aquí, ponemos el mismo gasto, vemos que la velocidad de la sangre pasa a 0.03 centímetros por segundo. 0.03, de 30 pasó a 0.03, o sea que hay un frenazo de velocidad. Entonces, cuando yo digo velocidad de flujo, es la velocidad por la cual la sangre circula por un vaso sanguíneo. Mientras el vaso sanguíneo tenga un área más pequeña, la sangre va más rápido. Por eso que cuando uno se corta, por ejemplo, te pullas en un dedo, ahí que te está puyando los capilares, y la sangre sale así, una gotica, ¿verdad? Pero si te cortas la femoral, sale una gotica. La velocidad de la sangre ahí es más rápida. El teorema de Bernoulli. Okay. Esto es lo que quiere decir, si mal no me acuerdo, es que la energía es constante en un sistema de vasos continuados. Dijimos que era el principio de continuidad de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que a medida que la energía se va acumulando en los vasos, hace que la sangre vaya circulando. Hay una comunicación de energía. ¿Cuáles son las energías que hay? La energía que hace que la sangre se mueva. ¿Cuál sería la principal energía para que la sangre se mueva? ¿Cuál sería la principal energía? La que le transmite el corazón, ¿verdad? Entonces, la energía que le transmite el corazón a la sangre es lo primero que hace que la sangre se mueva. Y es lo más importante porque si el corazón se para, la sangre, por más energía que haya en la otra parte, la sangre se detiene. O sea que esa es la energía más importante, la energía que le transmite el corazón a la sangre. Pero hay otras energías que compensan en distintos momentos de la circulación de la sangre. Esa energía que el corazón le transmite a la sangre para que circule, esa presión, energía que le transmite, es lo que se llama energía hidrostática. Entonces, cuando yo le pregunto en el examen, ¿qué es la energía hidrostática? La energía hidrostática es la que tiene en la sangre el producto de la acción del corazón. El corazón le transmite la energía hidrostática, se llama hidro porque es un líquido. Entonces, la presión para circular, el empuje que tiene la sangre para circular, se la transmitió ¿quién? El corazón. Pero la sangre, a ver, se supone que la sangre tiene que, si este es el tubo de la sangre, una arteria, el corazón empuja la sangre. La sangre le da energía a la sangre, ¿verdad? Para que la sangre circule. Pero los líquidos no solamente tienen la energía, la usan en el sentido, o la energía hidrostática, la usan en el sentido, la mayoría sí, porque eso circula, pero parte de la energía de que tiene el líquido se va para arriba, va para abajo o va para atrás. Simplemente que lo neto, la fuerza, la energía mayor es la que va hacia adelante. Por eso que la sangre circula hacia adelante. Eso no quiere decir que haya diferentes direcciones de la energía, es lo que quiero decir. Hay diferentes direcciones de la energía. Entonces, hay una energía de presión lateral y hay una energía contra la resistencia. ¿Cuál es la energía cinética? La energía cinética es que si el corazón se para,
la sangre no se para inmediatamente, sino que hay un momentico de la sangre que sigue circulando hasta que se le acabe la energía. ¿Verdad? O eso al que va motorizado mollejado, se atraviesa un carro, ¿verdad? El motorizado no se queda encima de la moto. La moto queda ahí, pero el motorizado vuela por encima del carro y cae mal. Esa energía que tenía el motorizado, ¿verdad? Que le sirvió para brincar por encima del carro y cayó más allá, esa es la energía cinética. ¿Verdad? O el vivo que se quiere bajar de una camioneta, ¿verdad? Va la camioneta andando y se cae. ¡Ay, caí parado! No va a caer parado, ¿verdad? Eso es ¿Por qué? Porque tiene una energía cinética que es la energía del movimiento. O sea, esa energía también la tiene la sangre, porque la sangre se está moviendo y tiene también energía cinética acumulada. Entonces, el teorema de Weber-Bully lo que habla es de la suma de energías que hacen que la sangre circule por el vaso sanguíneo y cuáles son las direcciones que tiene esa energía. Sobre todo, son hidrostática, que es la dirección de la energía que hace que la sangre circula en el sentido de los vasos sanguíneos y no haya, sea ese y solo ese el sentido de la sangre. Pero estos son otros tipos de energía, por ejemplo la energía de presión lateral, que es la que ejerce la sangre ya no hacia adelante sino hacia afuera. Y la energía contra la resistencia, que es la que tiene que aplicar la sangre para vencer la resistencia del vaso sanguíneo, que dijimos que era alrededor de las paredes. Bien. El flujo sanguíneo. Bien, tenemos un tubo lleno de líquido, en este caso el tubo es un vaso sanguíneo y el líquido es sangre. Bien, si yo quiero enviar sangre de aquí para acá, ¿qué tengo que hacer? La llamo, hay sangre, venite. No, yo tengo que aplicar presión en un extremo del tubo, yo aplico una presión en este extremo del tubo y se supone que la presión de este lado tiene que ser menor o cero, de tal manera que yo al empujar la sangre de aquí, la sangre va a circular de aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque aquí no hay presión, va donde hay un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión, ¿no? Supongamos que yo tengo un pitillo y yo tengo otra persona del otro punto del pitillo y los dos empiezan a soplar al mismo momento el pitillo. ¿Verdad? ¿Hacia dónde va el aire? Hacia el medio. Se pone en el medio, no va para ningún lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presión es igual en los dos lados. Entonces el aire no puede ir para ningún lado porque el flujo tiene que ir de un sitio donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Entonces supongamos que uno deja de soplar, el aire circula inmediatamente de que estaba soplando hacia que no estaba soplando. ¿Por qué? Porque él está ejerciendo presión aquí y de este lado no hay presión. Entonces eso también rige el flujo sanguíneo. Va de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. ¿Qué pasa si yo aumento la presión aquí? La sangre no puede pasar tan rápido, porque simplemente la sangre tiene que ir de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. Si la presión 1 es igual a la presión 2, la sangre no tiene para dónde ir, porque tiene que haber un gradiente de presión. Bien. Y lo otro es, lo primero es la velocidad de la sangre. La velocidad de la sangre se mide en flujo, ¿verdad? Flujo depende del gasto cardíaco. Lo otro es la presión. La presión es la cantidad de energía que tiene la sangre para circular, ¿no? Y lo otro es la resistencia, que es la cantidad de sangre contra las paredes. De sangre que choca contra las paredes, exactamente, como la fricción de la sangre contra las paredes. O sea, más que todo, más que eso es qué tanta sangre va por el medio. Porque si el tubo es muy amplio, la sangre que va por el medio es mayor que la sangre que choca con las paredes. O sea, ahí la resistencia es poca. Pero si el tubo es muy pequeño, la cantidad de sangre que pasa por el medio es menor que la cantidad de sangre que está pegada a la pared. O sea, ahí la resistencia es mayor. O sea, lo que hace la resistencia es qué cantidad de sangre viaja libre por el medio. Si el vaso sanguíneo es muy amplio, es mayor la cantidad de sangre que viaja por el medio, sin chocar nada. Si el vaso sanguíneo tiene la pared muy pequeña, entonces es poca la cantidad que no choca con las paredes, porque el hueco del medio es muy pequeño. Entonces casi toda la sangre choca con la pared y toda la sangre se detiene. Entonces eso es resistencia. Entonces, para que un
una sangre circule por un tubo, que es un vaso sanguíneo, que va a depender, primero, la cantidad de sangre que haya, la velocidad que traiga, segundo, qué tanta presión hay de aquí a aquí, y tercero, qué tanta resistencia le ofrece el tubo al paso del líquido. Esos dos tres factores son los que determinan lo que se llama la ecuación general del flujo, que es la cantidad de sangre que pasa por un tubo, por un vaso sanguíneo. No sé para qué tengo esto aquí. Voy a renovar estos dibujitos porque me encontré un libro buenísimo. Sangre. La cantidad de sangre, decíamos que hay 15% en las arterias, otro poquito en el corazón. Estoy hablando de la circulación general, ¿verdad? Y otro poco en la circulación menor. Y en las venas está el 80% de la sangre, y en los capilares siempre está el 5% de la sangre, el lecho capilar. En inglés se llama network, como Cartoon Network. Lo que es capilar. Okay. Yo estaba hablando de esto todo el tiempo, pero ya la entenderán, ¿verdad? Con mirar la entienden. Sí, la presión. Ahí está en... Aquí el corazón está en qué? Ya, el sístole. El corazón Sístole está ventricular. está haciendo la sístole, está empujando La sangre. Hacia la aorta. La válvula semilunar. Entonces esta flechita es presión. Al hacer el corazón, la sístole, la presión pasa a la aorta. Y esta flechita que están diciendo que la presión, primero parte de la presión hace que la sangre circule, pero otra parte de la presión está haciendo que las paredes se Dilaten. Ahora, ¿qué pasó aquí? El corazón está en diástole. ¿Qué pasó con las celulares? ¿La sangre dejó de circular? No, No, ¿por qué? Porque ahora ¿quién empuja la sangre? la aorta. La misma fuerza La fuerza que estaba almacenada en las paredes es ahora quien empuja la sangre. Por eso que la flecha del flujo sanguíneo siempre es igual. El flujo sanguíneo siempre es igual. Si el corazón está en sístole o el corazón está en diástole. ¿Les gusta esa pregunta para el examen, verdad? Pregunte por qué el flujo sanguíneo siempre es igual en sístole y en diástole. ¿Por qué? Por la carga, por la energía que retienen las paredes. De la aorta. Cuando está en sístole, la sangre No, de circula todas por la las presión del corazón, pero parte de la Pero, presión se principalmente acumula en las paredes. Claro. Cuando el corazón entra en diástole, esta presión que se acumuló en las paredes empuja la sangre y hace que la sangre siempre circule a la misma Hasta que el velocidad. corazón vuelva a entrar en... Sí, hasta que el corazón vuelva a entrar en. O sea, eso está coordinado, sincronizado. Entonces, la sangre siempre circula a la misma velocidad. No es que cuando el corazón está en sístole la sangre es más rápida y el corazón está en diástole la sangre es más lenta. Siempre la sangre circula a la misma velocidad. Siempre y cuando no haya el ritmo que Ya, bueno, no haya estamos hablando de la sangre. situación normal. Pregunta Entonces, la examen. ¿Por qué presión puede bajar sanguínea la presión va arterial? cambiando de 80 Bueno, en a el examen. 120, la presión en la aorta. Va de 120 en sístole a 80 en diástole. Ah, bueno, ahí sí, pero ya es un caso normal. Esas son preguntas. Por Es una eso sí, pregunta. es que tengo que decir. No, pero esa es una pregunta. De qué Ok. cosas pueden, qué enfermedades o patologías pueden disminuir Esto ya lo digo, Corta la yugular. Lo que es gradiente de presión en un vaso sanguíneo es desde donde arranca el vaso sanguíneo a donde termina patologías el vaso sanguíneo. Entonces, la presión tiene que haber, desde el punto 1 debe haber más presión hasta el punto 2 para que la sangre circule, porque la sangre va a circular solamente si hay de un sitio de alta presión hacia un sitio de baja presión. O sea que la presión del vaso sanguíneo va bajando. Acuérdense de la broma del pitillo con las dos personas, ¿no? Si las dos personas soplan, el aire no puede ir para ningún lado. Tiene que tener una No se sola escucha persona bien. soplando y la otra chupando. Como el ejemplo del huracán. Hay dos frentes de frío. En el caso del tubo de vaso sanguíneo, siempre el extremo de más presión es el que está más pegado al corazón, o sentido al corazón, ¿no? Porque el corazón va bajando la presión, pero si yo tomo en cuenta un vaso sanguíneo, la entrada del vaso sanguíneo tiene más presión y esa entrada está más cerca del corazón. Y la salida de ese vaso sanguíneo está más lejos del corazón, hablando de arterias, ¿no? O sea que estamos hablando de arterias. El T1 estaría en la entrada del vaso sanguíneo, que está más pegado al corazón, y el P2 está más
Alejado. alejado del vaso sanguíneo, o sea que es el sitio de baja presión. Y la diferencia entre la P1 y la P2 es el gradiente de presión. Bueno, esto que está aquí es el ejemplo de tirilla. Si la persona sopla aquí, no hay para dónde agarrar. Pero fíjense aquí una cosa, ¿no? Aquí, esto que está aquí está a 100 y esto que está a ¿cuánto? 76. 75. Y esto está a 40 y esto está a 15. Siempre va a haber una diferencia. ¿Dónde es la sangre más rápida? En las arterias. P1. P1. Cuando la sangre es como flujo. Fíjense que aquí la presión es 100, pero aquí es 75. Y aquí es 40 y aquí es 15. En los dos, la diferencia de presión es 25. O sea que en los dos casos, aunque aquí la presión sea 100 y aquí 40, en los dos casos la sangre circula a la misma velocidad. Porque lo que hace circular la sangre no es la presión inicial, sino la diferencia entre las dos presiones. Lo que tiene que ver es lo que es un gradiente de presión. ¿No? ¿Está claro? Lo que es un gradiente de presión. Eso es problema para la mayoría del segundo parcial. Eso ya fue. Es la fuerza que ejerce la pared del vaso en contra del flujo. Se opone al flujo. La pared Resistencia. detiene, enlentece el flujo. Si el carro va chocando por la pared de la autopista, ese carro va más lento que el carro que va por el medio. ¿Ya? ¿Cómo es la única forma de que el carro que va chocando por la autopista alcance el que va por el medio? Que no le haya presión a las paredes, dejen de hacerle Pero si va ahí pegado a las presiones, ¿cómo hace para alcanzar el del medio? mayor presión desde Tiene atrás. que aumentar el acelerador, o sea, tiene que en la pared, la resistencia, para poder alcanzar Tiene que ser menor. el de la pared con el del medio, tiene que aumentar la velocidad para poder alcanzarlos. Quiere decir que para poder alcanzar la misma flujo sanguíneo, en un vaso de resistencia que aumenta la resistencia, tiene que aumentar el flujo. Entonces, solamente puede ocurrir flujo cuando la presión es mayor a la resistencia. O sea, la resistencia es una fuerza que detiene a la sangre. ¿Qué tiene que hacer la sangre? Aumentar la fuerza con la que circula para poder vencer la resistencia. Solamente puede haber flujo sanguíneo cuando la presión supere la resistencia. Si la presión y la resistencia son iguales, la sangre se detiene. Eso puede ocurrir en lo que se llama el shock hipovolémico, cuando el perro se le atropellado. Se le llega a usted un perro atropellado, yo no me acuerdo de esa clase. No, pero no está ni en tu chat ni en ¿Verdad? Esa clase. Entonces volvemos al cuento. Le piden un nombre. Esto está sobre 1 y esto está sobre 1. ¿Sí? Entonces, lo que está arriba con arriba, la relación es igual, ¿de qué? pero Directa. directa. Entonces, lo que está arriba con arriba, la relación es directa. Igual. Y la relación de este con este, como está arriba abajo, Inversa. es inversa. Entonces, si hablamos del flujo, o sea, la velocidad con la que la sangre circula, y yo digo que es directa a la presión, así me da. Entonces, quiere decir que la velocidad, flujo de velocidad, ¿verdad? La velocidad es directamente a la presión. ¿Qué quiere decir eso? En medida que aumenta la presión, Aumenta el flujo. aumenta el flujo. Si aumenta la presión, aumenta el flujo. Ok. Y resistencia es inverso al flujo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Si aumenta la resistencia. Si aumenta la resistencia, Disminuye el disminuye flujo. el flujo. Muy fácil, ¿verdad? Fallita. Sí. Y es lo mismo con la presión y la resistencia. Está muy fácil eso. Y la resistencia es lo mismo. Bien, entonces ¿qué pasa? Pero la sangre no circula igual en todos los tejidos, porque hay tejidos que requieren más sangre, ¿verdad? Hay tejidos como por ejemplo el cerebro, el riñón, el pene, no sé, el aparato digestivo, ¿verdad? Que requieren, bueno sí, en un momento que requiere sangre, ¿verdad?
cada órgano, o cada grupo de órganos, o sea, cada sistema vascular, dependiendo del órgano que irriga, tiene una cantidad de flujo. ¿Y de qué depende la cantidad de flujo que va a tener ese sistema o ese órgano? Va a depender de su función y va a depender de su actividad metabólica. Obviamente, el principal órgano que recibe un flujo sanguíneo constante y casi no se cambia es el cerebro. Cuando el cerebro se le baja un poquito el flujo sanguíneo, entonces caemos, ¿qué pasó? Me paré, tal, se marea, ¿verdad? O la persona que inmediatamente tiene una baja de presión, por ejemplo, por hemorragia, lo primero que hace es perder el sentido. ¿Por qué? Porque se le baja el flujo sanguíneo al cerebro, el cerebro deja de funcionar bien. Entonces, dependiendo de la función, de la importancia de la función del órgano, es el flujo sanguíneo que le llega al órgano. Entonces, hay diferentes circuitos, como ven aquí, lo estudiaron también en anatomía, ¿verdad? Está la del Popesco. Ven aquí que del corazón salen todas las arterias y las arterias se dividen para formar circuitos vasculares. Entonces, para hablar en general, podemos hablar de ¿cuántos circuitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 circuitos. Circuitos. El circuito es una carpuita con unos payasuitos. Estos circuitos, dependiendo de la importancia que tiene el órgano o ese circuito, es la cantidad de sangre que recibe. Eso es lo que se llama la distribución del flujo. ¿qué es la distribución del flujo? Es la cantidad de sangre que recibe cada órgano en función de su importancia en la vida del animal. Es por eso que en una situación de riesgo creo que el cuerpo trata de mantener el flujo más que todo en pulmón, corazón y cerebro. Son los tres principales. Otra cosa, cuando, por ejemplo, si por alguna casualidad estás en agua fría, la razón por la que pierdes la sensación primero en los miembros es porque la sangre se va a concentrar más que todo en el tórax para mantener la temperatura y que mantenga el flujo en funcionamiento. No, por eso es que cuando es... No, porque CO2 no tiene el 2. No tiene el 2. SO. ¿Ah? O alto. Cardiac output. O sea, gasto cardíaco. Gasto cardíaco. CO, gasto cardíaco. El corazón. CO, gasto cardíaco. ¿Dónde está el corazón? Ahí después del cerebro. Monóxido. El corazón también está irrigado, por eso que está el corazón metido. El corazón está aquí y aquí. El corazón está aquí y está aquí. El corazón aquí está como bomba y aquí está como órgano que recibe irrigación. Coronario. Exacto. Entonces tenemos que del corazón cardíaco la sangre sale y por la aorta va después las diferentes distribuciones de las arterias, va llegando cada sangre a cada órgano, pero no en la misma cantidad, como ven aquí. Decíamos que el gasto cardíaco era 5 litros por minuto, pero entonces a cada órgano le llega una partecita de esos 5. Si sumamos todo esto debería dar 5, porque el 100% de lo que entra es el 100% de lo que sale. O sea que si aquí salen 5, aquí el corazón le llegan 5. El 100% de lo que entra es el 100% de lo que sale. Entonces el flujo viene dado litros por minuto, que es lo que está dado por aquí, el flujo sanguíneo. Y esto vamos a ver una que es el gasto cardíaco. Bueno, esto se puede medir, no es invento, o sea que se puede medir con una sonda de ultrasonido que la pega en una arteria y puede medir el flujo. Eso es humano. Entonces, ¿cuándo hace falta, lo que estamos hablando ahorita, cuándo hace falta que haya una redistribución de flujo? O sea, en un estado normal, en reposo, ¿verdad? Como ustedes que están sentaditos ahí en el sitio acondicionado, ¿verdad? Ustedes tienen un estado donde cada órgano está recibiendo su gasto cardíaco, una fracción del gasto cardíaco, lo que se llama el flujo sanguíneo. Cada órgano está recibiendo siempre lo mismo, porque ustedes no están haciendo ninguna otra actividad, sino que están ahí sentaditos pensando y aprendiendo lo que estoy diciendo. Bueno, okay. Pero yo que estoy caminando aquí, ¿verdad? Me muevo para atrás, me muevo para adelante,
yo tengo una situación diferente a la de ustedes. Yo tengo cierta actividad muscular. ¿Verdad? Entonces yo tengo una distribución del flujo sanguíneo diferente a la de ustedes. Porque yo tengo una situación diferente, en este caso que es una ligera, pero siempre hay aumento del ejercicio muscular. Entonces hay condiciones en las cuales el flujo sanguíneo se redistribuye dependiendo del estado de reposo al estado donde se requiera la redistribución del flujo. ¿Cuáles son esos estados? Aquí tenemos tres ejemplos. Hay redistribución de flujo cuando hay ejercicio. Obviamente, si ustedes salen de aquí corriendo porque se les va el bus y el músculo requiere más aporte sanguíneo porque requiere más oxígeno. Por lo tanto, el músculo requiere una redistribución del flujo hacia el músculo. Entonces cambia la cantidad de sangre que le llega al músculo, pero esa sangre tiene que salir de algún lado. Quiere decir que esa sangre de más que se le da al músculo, se le da de menos a otro. ¿No? Pregunta de examen. Entonces, esa redistribución puede tener dos formas, o desde el punto de vista de donde se observe esa redistribución. Una redistribución relativa y una redistribución absoluta. ¿Cuál es la redistribución absoluta? Que yo sé que al músculo le va a llegar más sangre y le llega más sangre si yo hago ejercicio. Es una distribución absoluta, le va a llegar más sangre, ¿no? Por cualquier vaina, eso también lo puedes estudiar. No puedes cobrar, pero yo no me acuerdo. Aparte que el gasto cardíaco aumenta. Fíjense que habíamos dicho que el gasto cardíaco en reposo era 5 litros, ¿verdad? Fíjense que el gasto cardíaco en ejercicio son de 20 a 30. 20 a 30 litros por minuto es el gasto cardíaco en ejercicio. Mientras que el reposo son 5. Pasó de 5 a 20. Entonces, vamos a ver que una forma de que el cuerpo redistribuye el gasto cardíaco es a través de las arteriolas. Esas arteriolas se contraen, prácticamente se cierran, no dejan pasar nada de sangre y por lo tanto hay lechos vasculares que se vacían de sangre. Entonces la sangre no circula por el lecho vascular, sino que circula por unos puentes en los cuales la sangre pasa directo de la arteriola a la vénula, sin pasar por el capilar. De esa manera se redistribuye el flujo sanguíneo dentro de un tejido, ¿no? Los esfínteres. Esa parte de la clase la tengo un doña Flocha, a ver si la Modifico. modifico de aquí a mañana. Ok. Entonces aquí en reposo, fíjense, estamos en un corazón de reposo, ustedes están sentaditos ahí, tienen de un 20 a un 25% de la sangre va a su intestino, de un 4 o un 5% de la sangre va a irrigar el corazón. No es que la sangre que va por dentro, sino la sangre que le llega por fuera, por la coronaria. Un 20%, una gran cantidad de sangre pasa por los riñones, 20%, un 3 al 5% va a los huesos, un 15% va al cerebro, 4 a 5% va a la piel y un 15 o 20% va al músculo, ¿no? Entonces ahora nos ponemos a correr. ¿Cuál órgano está exigiendo sangre? El músculo. Entonces fíjense que de un 15 a un 20% pasó a ¿qué? 80, 85. 80-85% del gasto cardíaco pasa al músculo. ¿Sí? Eso quiere decir que el cerebro, por ejemplo, pasó del 15 a un 3-4%. ¿Eso quiere decir que al cerebro le llega menos sangre? No, No, Al cerebro. le llega la misma cantidad de sangre. ¿Por qué? porque siempre es la misma. Porque no. Pero si estamos hablando del 15 y baja al 3. Pero nada de la presión. O sea, él está diciendo que baja la presión en el cerebro. La cantidad de sangre, ¿qué es flujo? Porque circula más. Pero si aquí pasó del 15, pasó al 3, el corazón está llegando menos sangre. Al cerebro está llegando menos sangre. ¿No? Porque el cerebro se desmaya, la persona corriendo se desmaya. Pero hubo una redistribución del flujo relativo. El relativo pasó del 15, pasó al 3. Ese es el relativo, pero el absoluto. ¿Cuánto está el gasto cardíaco en reposo? 5, ¿verdad?
Entonces 15% de 15 litros, de 5 litros, ¿cuánto es? No. Ah, multipliquen 5 por 0.15. Utiliza no te le demuestra. ¿Cuánto da? 15 por 7.5. 0.75. 5, si lo máximo 5. 15 Ah, perdón. Me equivoqué. Error. por 5, ya. 0,75. 0,75. O sea, de 5 litros, el cerebro recibe 0,75 litros. ¿Sí? Ahora multipliquen 20, porque este es el gasto cardíaco en reposo. Ahora en ejercicio, vamos a ponerle 30. 30 por, ahora son 3, ¿verdad? 3%. 0.03. ¿Cuánto da eso? 0.9. 0.9 litros. Más bien recibe más sangre. ¿Sí? ¿Entendí lo que dice? ¿Entendí lo que dice? Si el flujo sanguíneo, A ver si no estoy mal. ¿cuál es la redistribución relativa? La redistribución relativa es qué porcentaje del flujo sanguíneo recibe. Obviamente, en la relativa pasa de 15 a 3%, ¿verdad? Esa es la relativa, pero la absoluta es ese porcentaje del gasto cardíaco. Entonces, como el gasto cardíaco es de 5 y él recibe 15, en reposo él recibe 0,75 litros. En ejercicio él recibe 3%, pero de mucha más sangre. O sea, si te dicen, ¿qué quieres recibir? ¿El 50% de $100,000 o el 1% de $1 millón? ¿Qué recibes? 1% de $100,000, ¿no? El 1% de ¿De rápido. Si te dicen, ¿qué quieres? ¿Prefieres recibir el 50% de $100,000 o el 1% de $100,000 de $1 millón? El 1% de $1 millón. Sí, es más, siempre. Me salió mal el chico. Siempre es más. Profe, pero ¿de dónde sacó ese número del gasto cardíaco de 5? Eso ya está estimado también. Porque el gasto cardíaco humano, eso es lo que el corazón bota en litros por cada frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco, el corazón cada minuto bombea 5 litros. Todo el minuto, o sea, pasó un minuto, vamos a empezar a contar el minuto. El corazón te sacó y puso a circular 5 litros. Y si hace ejercicio, el corazón tiene que hacer una frecuencia cardíaca más. Pero eso no varía. Está bailando, está bailando. Está bailando, cuando Andrea también está bailando, entonces ¿Qué estoy bailando? Estoy sacando cuenta. Bailar y nada. ya, o sea que lo relativo es en función de lo que está ocurriendo en ese momento, pero lo absoluto es multiplicando eso relativo con la cantidad que hay. O sea, que es más, el 50% de $100,000 o el 1% de $1 millón. La cantidad es diferente, pero de pronto no suena en $1 millón, eso pareciera más.